Hola a todos, hoy vamos a explorar el fascinante mundo de las funciones de varias variables en análisis matemático 2. En esta presentación dejaremos atrás el plano 2D para adentrarnos en las superficies, gradientes y optimización en el espacio. Desglosaremos los conceptos claves de la unidad 2, desde la idea inicial hasta sus aplicaciones más potentes. Prepárense, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional de Santa Cruz. Actualmente curso segundo año de la carrera y formo parte de la cátedra de análisis matemático 2, materia en la que se enmarca esta presentación. El objetivo es compartir de manera clara los principales conceptos de esta unidad y mostrar. En análisis 1 nos movíamos en un mundo de una dimensión. Dábamos una X y obteníamos una Y, pero en ingeniería y en la vida casi nada depende de un solo factor. Pensemos en el costo para fabricar algo como un componente electrónico. El precio final no depende solo de los materiales, ni solo del tiempo que lleva a hacer, depende de ambos. Los materiales y las horas de trabajo son nuestras variables de entradas independientes. El costo, un único valor en pesos, en nuestra salida dependiente. Así pasamos de Y es igual a f de x a C es igual a f de xy. En lugar de un número, ahora la entrada de la función es un par de valores, un punto en el plano, que nos devuelve un único resultado. Este es el salto fundamental, que la función acepta un costo de materiales y horas de trabajo. Pero podemos introducir cualquier par de número que se nos ocurra. La respuesta es un no rotundo. Y la lógica nos dice por qué. No tiene sentido hablar de un costo de materiales de menos 1000 pesos ni de trabajar menos 8 horas. Estos valores matemáticamente existen, pero en el contexto de nuestro problema de producción son absurdos. Por eso definimos lo que se conoce como dominio de aplicación, el conjunto de todas las entradas que son físicamente o lógicamente posibles. En nuestro caso, tanto el costo de los materiales como las horas deben ser como mínimo cero. Como vemos en el gráfico, esto define nuestra zona de juego. A esto le llamamos dominio natural. Analicemos esta nueva función, la raíz cuadrada de 4x al cuadrado, todo dividido por y. Ahora tenemos dos posibles problemas, dos reglas que no podemos romper. La primera, el numerador, la raíz cuadrada, el argumento debe ser mayor o igual a 0. Resolviendo esta inecuación encontramos que x debe estar atrapada entre menos 2 y 2. La segunda regla, el dominador, jamás podemos dividir por 0. Esto es simple y no puede ser 0. Como vemos en el gráfico, nuestro dominio es la franja vertical que va de menos 2 a 2, pero una exclusión clave, le quitamos toda la recta correspondiente al eje X, ya que estos puntos valen 0. Cualquier punto de la zona azul es una entrada matemáticamente válida para nuestra función. Ya sabemos dónde vive nuestra función, pero ¿qué forma tiene? ¿Es un pico, un valle? Dibujar la superficie en 3D es muy complicado, así que vamos a hacer algo que los cartógrafos hacen hace siglos. Vamos a crear un mapa topográfico. Piensen que la superficie de nuestra función es una montaña, donde Z es la altitud en cada punto de X, Y. Si cortamos esta montaña con planos horizontales, cada corte genera una curva donde la altitud es constante. Si proyectamos esa curva en un mapa 2D, obtenemos la curva de nivel. Primer tema, vamos a aplicar todo lo que vimos en un solo ejercicio práctico. Analicemos la función logaritmo natural de y menos x al cuadrado. Paso 1, el dominio. ¿Dónde podemos jugar? El logaritmo nos impone una regla clara. Su argumento debe ser estrictamente positivo. Esto nos dice que, y debe ser mayor que x al cuadrado, como vemos en el gráfico, nuestro dominio es toda la región que está por encima de la parábola y igual a x cuadrado, sin incluir los bordes. Paso 2, las curvas de nivel. Ahora hagamos el mapa. Igualamos la función a una constante que representa la altitud. Para despejar usamos la operación inversa, la exponencial. La ecuación general de nuestra curva de nivel es igual a y es igual a x al cuadrado más e a la x. Esto nos revela que el mapa topográfico de nuestra función está formada por una familia de parábolas. Por ejemplo, la altitud k0, la curva es y igual a x cuadrado más 1, para k1 es y igual a x cuadrado más e. Ahora continuamos con el segundo tema. En la unidad anterior definimos el territorio de nuestra función. Ahora vamos a hacer zoom y a investigar qué ocurre cuando nos movemos por ese territorio y nos acercamos a un punto específico. Nos haremos dos preguntas fundamentales. Primero, ¿la función tiene un valor concreto a medida que nos acercamos a ese punto? Y segundo, ¿el comportamiento de la función en ese punto es predecible? Esto en esencia es el estudio de los límites y la continuidad, es donde todo cambia. En análisis 1, para probar un límite, solo nos preocupamos por dos direcciones, izquierda y derecha. Si ambos caminos llegaban al mismo valor, el límite existía. Simple. Pero ahora estamos en un plano. Como muestra el gráfico, para acercarnos a un punto no tenemos dos caminos, tenemos infinitos. Podemos usar una recta, una parábola, una espiral, lo que sea. Y aquí viene la condición, que es mucho más exigente. Para que el límite exista, la función debe aproximarse al mismo valor sin excepción a lo largo de todas las trayectorias posibles. Si encontramos tan solo dos caminos que nos lleven a resultados diferentes, el juego se acaba. El límite no existe. Bien. ¿Cómo usamos esto en la práctica? La estrategia es simple. No necesitamos probar los infinitos caminos. Solo necesitamos encontrar a dos que se contrarían. Veamos este ejemplo en el origen. Vamos a elegir los dos caminos más sencillos que existen. El primer camino, nos movemos a lo largo del eje X. Esto significa que y siempre vale 0. Reemplazamos y por 0 en la función, simplificamos y el resultado del límite es 1. El segundo camino, ahora nos acercamos por el eje Y, donde x siempre es 0, reemplazamos la x por 0 y vemos que el límite ahora nos da 0. Y aquí está la prueba irrefutable. Por el camino obtuvimos 1 y por el otro camino obtuvimos 0. Como los resultados no coinciden, podemos afirmar con un 100% de seguridad que el límite en esta función no existe. Realmente llegamos a la continuidad. Una función continua es, en términos simples, una función bien portada. Su superficie no tiene agujeros, ni saltos, ni sorpresa. La definición es muy intuitiva. Significa que el valor al que tiende la función cuando nos acercamos a un punto es exactamente el mismo valor que tiene la función justo en ese punto. El límite y el valor real coinciden. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque es un atajo gigante. Ya sabemos que una función es continua. En el punto que estamos estudiando, nos olvidamos de los infinitos caminos y en todo el análisis anterior simplemente tomamos los valores, los reemplazamos en la fórmula y ese resultado es el límite. La gran noticia es que la mayoría de las funciones que usamos, como los polinomios, son continuas en todas sus partes. Así que en muchos casos calcular el límite es muy sencillo. Para que vean lo útil que es la continuidad, resolvamos este límite en segundos. El primer paso es analizar la función 5x menos y al cuadrado. Inmediatamente reconocemos que es una función polinómica y como aprendimos, las funciones polinómicas son continuas en todo el plano sin excepción. Esta es la mejor noticia, porque significa que nos olvidamos de los caminos de cualquier análisis complicado para encontrar el límite. Todo lo que tenemos que hacer es sustituir directamente el punto en la función. Reemplazamos x por 2 e y por 3. Nos queda 5 por 2, que es 10, menos 3 al cuadrado, que es 9. El resultado final es 1. Así simplemente sabemos que la función es continua y nos permite resolver el límite de una forma instantánea. Entremos en el tema 2.3. En análisis 1, la derivada era un concepto claro, la pendiente de la recta tangente en un punto, pero ahora nuestras funciones son superficies, como el terreno de una montaña. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la pendiente de una montaña? La respuesta es obvia, depende. La inclinación es diferente si subes de frente que si la rodeas.
Es un tema que vamos a resolver en este problema. Aprenderemos a calcular la pendiente de la superficie si nos movemos en direcciones muy especiales, estrictamente paralelos al eje X y estrictamente paralelos al eje Y. Este es el nacimiento de las derivadas parciales. Entonces, ¿cómo calculamos la pendiente en una sola dirección? Aquí viene el truco y la idea central de todo este tema. Para encontrar la derivada parcial respecto a X, vamos a hacer de cuenta que la variable Y no es una variable. La congelamos y la tratamos como si fuese un número cualquiera. Una vez que Y es una constante, nuestra función se transforma en una simple función de X. Y esa ya la dominamos desde el análisis 1. Para la derivada respecto a Y, hacemos exactamente lo opuesto. Congelamos a X y la tratamos como si fuese un número. Derivamos la expresión pensando solo en la variable Y. En resumen, convertimos temporalmente un problema de varias variables en uno de una sola variable que ya sabemos resolver a la perfección. Esa es toda la magia detrás de este cálculo. Pero, ¿qué estamos haciendo realmente en el espacio 3D cuando congelamos una variable? La idea es muy visual. Imaginen nuestra superficie original. Cuando fijamos un valor para ahí, estamos literalmente cortando la superficie con un plano vertical como si fuese un cuchillo. Este corte va a revelar una curva, una rebanada de nuestra superficie. Esta curva ya no es un objeto 3D, sino una simple curva en un plano, como lo veníamos haciendo en el análisis 1. Y la derivada parcial respecto a X no es más ni menos que la pendiente de la recta tangente a esa curva. En definición, perfecto. Ya sabemos cómo calcular estos números, pero ¿qué significan en la práctica? La interpretación del signo es muy intuitiva. Si la derivada parcial respecto a X es un punto, es positiva, nos dice que la pendiente sube. Si caminamos desde ese punto en dirección de X, la altura de la función aumenta. Estamos escalando. Si la derivada es negativa, la pendiente baja. Al movernos en dirección de X, la altura de la función disminuye. Estamos descendiendo. Y el caso más importante para lo que vendrá después, si la derivada es cero, la tangente es completamente horizontal. En ese instante, en esa dirección, ni subimos ni bajamos. Esto señala un punto crítico, un lugar plano, que es un candidato perfecto para ser un máximo o un mínimo. Para cerrar este tema, vamos a la práctica. Tenemos la función f de x y, que es igual a 3x cuadrados y cubo, y queremos encontrar la pendiente en el punto 1, 2. Primero la derivada parcial respecto a x, congelamos el término 3 y cubo como si fuera una constante. La derivada de x cuadrado es 2x, por lo tanto el resultado es 6xy al cubo. Al volver en el punto 1, 3, obtenemos una pendiente de 48. Ahora, respecto a y, congelamos el 3x cuadrado, la derivada es y cubo, de y cubo es 3y cuadrado, el resultado es 9x cuadrados y cuadrado. Al evaluar en el punto 1, 2 nos da una pendiente de 36. Esto significa que en ese punto de la superficie nos movemos en dirección de X y la pendiente es más pronunciada, es de 48. Si nos movemos en dirección de Y, es un poco menor, de 36. Hemos calculado la pendiente de la superficie. Ahora iniciamos el tema 2.4. Hagamos un poco de memoria. En el análisis 1, uno de los grandes logros fue usar la derivada para encontrar la recta tangente, esa recta que apenas toca la curva en un punto. Ahora en el análisis 2, nuestro objetivo de estudio no es una curva, sino una superficie. Por lo tanto, el objetivo que apenas la toca ya no puede ser una recta, tiene que ser un plano tangente. En este tema vamos a usar las derivadas parciales que acabamos de aprender para construir la ecuación de ese plano. Veremos qué es la mejor aproximación plana de la superficie en un punto y cómo podemos usar para simplificarla para hacer funciones complejas. Perfecto. ¿Cómo construimos la ecuación de este plano? Vamos a usar las piezas que ya tenemos en un punto cualquiera. Ya sabemos que calcular la pendiente en la dirección de X y la pendiente en la dirección de Y, esas son dos pendientes que definen dos rectas tangentes. La idea es simple y poderosa. El plano tangente es el único plano que se puede apoyar perfectamente sobre estas dos rectas al mismo tiempo. Y si su fórmula es muy intuitiva, la altura z sobre el plano es igual a la altura inicial en el punto de tangencia, más lo que sube o baja en la dirección de X, que es la pendiente de X por la dirección recorrida en X, más lo que sube o baja en la dirección de Y. Es la suma de los efectos de ambas direcciones. Bien, ya tenemos nuestro plano tangente, pero a cada plano le corresponde una dirección única que es perfectamente perpendicular a él. Esa dirección define lo que llamamos la recta normal. Es la línea que en el punto de tangencia sale disparada en un ángulo de 90 grados exacto respecto a la superficie. Y lo mejor es que calcularla es muy fácil. Si ya tenemos el plano tangente, ya conocemos su vector normal. Simplemente tomamos ese vector normal, lo usamos como vector director de una recta y hacemos que esa recta pase por nuestro punto de tangencia. Y listo, ya tenemos la ecuación de la recta que es perpendicular a la superficie en ese punto. Bien, tenemos este plano tangente, pero ¿cuál es la verdadera utilidad? Aquí está la clave, la aproximación. Imaginen que nuestra función es increíblemente compleja. Calcular un valor exacto a mano sería muy difícil, pero aquí viene la magia. Si hacemos un zoom muy grande en el punto de tangencia, la superficie curva y el plano se vuelven prácticamente idénticos. Entonces, la estrategia es brillante. Si necesitamos saber la altura de la función en un punto cercano, en lugar de usar la fórmula complicada, usamos la ecuación del plano, que es una simple suma y multiplicación. El resultado que obtenemos no es exacto, pero es una aproximación fantástica y el cálculo es infinitamente más sencillo. Estamos reemplazando una función difícil por una fácil. Cambiemos un poco el enfoque. En lugar de preguntar cuál es el valor aproximado de la función, nos preguntaremos cuánto cambia aproximadamente la función si muevo un poco las entradas. El cambio real y exacto en la altura de la superficie se llama delta z y como ven su fórmula es algo en rosa. Así que en su lugar usaremos el diferencial total o de z. Geométricamente de z representa el cambio en la altura que tendríamos si nos estuviéramos moviendo sobre un plano tangente, no sobre la superficie. Su fórmula es mucho más simple, la suma de cada derivada parcial multiplicada por el pequeño cambio en su variable, y aquí está la conclusión útil. Para pequeños cambios en la entrada, el cambio real delta z es prácticamente idéntico al cambio aproximado de z. Esta idea es la base para el cálculo de propagación de errores en mediciones de laboratorio. Para este tema, veamos un ejemplo práctico de por qué el diferencial es tan útil. Imaginemos que medimos un terreno rectangular de 20 por 10 metros, pero nuestro instrumento tiene un posible error de 10 centímetros en cada medida. Queremos estimar el error máximo que podría cometer al calcular el área. Primero definimos nuestra función, que es el área. A es igual a x por y. Luego calculamos su diferencial total, que es y por dx más x por dy, y ahora simplemente reemplazamos los valores que y es igual a 10, x es igual a 20 y los errores de x y de y. El cálculo nos demuestra que el error máximo estimado en el área es de 3 metros cuadrados. Esto es muy potente, nos demuestra cómo pequeños errores en la medición inicial se puede propagar y resultar en un error mucho mayor en el resultado final. Para este tema, unámoslos todo en un solo ejercicio. Analizaremos el paraboloide x cuadrado más 2y cuadrado en el punto 1, 1. Primero calculamos los ingredientes, las derivadas parciales. En el punto son 2
y 4. Y la altura de la función es 3. Con esto armamos la parte A. La ecuación del plano tangente que nos queda, z es igual a 3 más 2x menos 1 más 4 y menos 1. Y la parte B, que es la recta normal, usamos el vector normal del plano 2, 4, 1 como el director de la recta que pasa por nuestro punto. Luego usamos el diferencial para estimar el cambio si nos movemos un poquito y calculamos de x y de y. La fórmula nos da un cambio de 0.3. Esto nos dice que al movernos a ese nuevo punto, la altura de la función bajará aproximadamente 0,3 unidades. Así hemos descrito por completo el comportamiento de la función alrededor de ese punto. Comencemos con el tema 2.5, la regla de la cadena. Esta es la técnica que usamos para derivar funciones compuestas, es decir, cuando tenemos una función dentro de otra. Como si fuera una cadena de montaje, donde el resultado de un proceso es el inicio del siguiente. Recordemos de análisis 1, si teníamos y que dependía de u y de b, que a su vez dependía de x, la derivada de y respecto de x era simplemente el producto de las derivadas. La razón de cambio total de producto es las razones de cambio de cada eslabón de la cadena. ¿Vale? El desafío es mayor. ¿Qué pasa si una variable z depende de x y de y, pero al mismo tiempo x e y dependen de otra variable, como por ejemplo el tiempo? La temperatura z en un punto x, y de una placa mientras el objeto se mueve sobre esa placa siguiendo una trayectoria x de t y de t, ¿cómo cambia la temperatura que sigue el objeto con el tiempo? Para resolver esto necesitamos generalizar la regla de la cadena y nuestra principal herramienta será el diagrama de árbol. La dependencia entre variables empieza a complicarse. Intentar recordar la fórmula de memoria puede llevar errores. Por suerte tenemos una herramienta visual infalible que nos servirá como mapa, y es el diagrama de árbol. Construirlo es muy fácil. En la parte de arriba, la raíz del árbol, ponemos nuestra variable final, la que depende de todo lo demás, por ejemplo z. Debajo, en el siguiente nivel, veremos una rama para cada variable de la que z depende directamente. Estas son variables intermedias y en este caso x e y. Finalmente, en el último nivel, debajo de cada variable intermedia, indicamos qué variable depende de ellas. Estas son variables independientes, las que originan todo el cambio, por ejemplo, t. Este mapa nos dice exactamente cómo armar la fórmula para encontrar la razón de cambio total de z respecto a t. Simplemente tenemos que seguir todos los caminos posibles que nos llevan desde la cima del árbol hasta la base. Cada camino completo será un término en nuestra fórmula final, como veremos a continuación. Veamos el primer caso. Aquí nuestra función z depende de dos variables intermedias, x e y, pero a su vez también x como de y depende de única variable independiente que llamaremos t como el tiempo. Nuestro diagrama de árbol para este caso es claro. Z está en la cima, se bifurca en x e y ambas ramas convergen finalmente en t. Ahora, ¿cómo se traduce esto en una fórmula? La regla es que el cambio total de z respecto a t es la suma de los efectos de cada camino posible. Veremos el primer camino que al pasar por x, la contribución en el producto de las derivadas que encontramos en el trayecto, la derivada parcial de z respecto a x, es parcial porque z también depende de y, multiplicada por la derivada de x respecto de t, que es una derivada común porque x solo depende de t. Hacemos exactamente lo mismo para el camino que pasa por y, la parcial de z respecto a y por la derivada de y respecto a t. Sumamos las contribuciones de ambos caminos y el diagrama de árbol nos ha dictado la fórmula completa de la regla de la cadena para este caso. No hay nada que memorizar, solo seguir un mapa. Ahora, en el segundo caso, la situación es similar. Z depende de x e y, pero esta vez x e y no dependen de una sola variable, sino que de dos, que llamaremos u y b. Como podemos ver, nuestro diagrama de árbol se hace más frondoso. Desde z va a x e y, pero ahora tanto x como y salen dos ramas hacia u y otra hacia b. Como tenemos dos variables independientes al final de la cadena, vamos a tener que calcular dos derivadas parciales distintas. Una para ver cómo afecta a u y el resultado final, y la otra para b. La lógica es exactamente la misma que antes. Para encontrar la derivada de z respecto de u, simplemente seguiremos todos los caminos del árbol que terminan en u. Hay un camino que pasa por x y otro que pasa por y. Sumamos sus contribuciones, que son el producto de las derivadas a lo largo de cada rama, y luego para la derivada de z respecto de b repetimos el proceso, pero esta vez siguiendo los caminos que nos llevan hasta b. Una vez más, el diagrama nos dicta la fórmula sin que tengamos que memorizar nada. Es un método universal para cualquier caso. La aplicación más potente de la regla de la cadena es la derivación implícita. A veces, las variables x e y están relacionadas por una ecuación donde no podemos despejar y en función de x. Para encontrar la derivada definimos una función f mayúscula, igualando las ecuaciones de cero. La regla de la cadena nos permite deducir una fórmula directa y muy poderosa. La derivada de y respecto de x es igual al negativo del cociente de las derivadas parciales de f, como se muestra. Esto simplifica enormemente el proceso. Aplicaremos estos conceptos. En la parte A tenemos un ejemplo del caso 1, dibujando el diagrama de árbol y calculamos las 4 derivadas parciales y totales necesarias. Las multiplicamos siguiendo las ramas y las sumamos para obtener la derivada total de z respecto de t. En la parte B tenemos una función implícita. Primero definimos f mayúscula pasando el 5 restando, luego calculamos las derivadas parciales de f respecto de x y de y, y simplemente las introducimos en la fórmula para obtener el resultado final de manera directa. Arrancamos el tema 2.6. Hasta ahora, con las derivadas parciales aprendimos a calcular la pendiente de una superficie, pero solo si nos movemos paralelos al eje x o y. Es como estar en una montaña y solo poder medir la inclinación si caminamos exactamente hacia el este o al norte. Pero, ¿qué pasa si queremos ir en diagonal o ir al noreste? La pendiente será diferente. En este tema responderemos esta pregunta y aprenderemos a calcular la pendiente en cualquier dirección que elijamos. Esta pendiente es una dirección cualquiera. Se la llama derivada direccional. Para calcularla solo necesitamos dos cosas: la derivada parcial, que ya conocemos, y un vector unitario u, que nos apunte la dirección del movimiento. La fórmula es una combinación ponderada. Es la derivada parcial en x multiplicada por la componente en x de la dirección, más la derivada parcial de y multiplicada por la componente y de la dirección. Lo más importante recordar, el vector u que nos da la dirección debe ser unitario antes de usarlo en la fórmula. Si su longitud no es 1, debemos normalizarlo. Si miramos la fórmula anterior, veremos que una parte depende solo de la función y la otra de la dirección. Podemos agrupar toda la información de la función en un solo objeto, un nuevo y muy poderoso vector llamado gradiente.
El gradiente que se describe con el símbolo nabla es simplemente un vector que tiene como componentes a las derivadas parciales. Es como un resumen de toda la información direccional de la superficie en un punto. La belleza de esto es que la fórmula de la derivada direccional es increíblemente compacta y elegante. Es el producto escalar entre un vector gradiente y un vector de dirección. Esta simple ecuación es la clave de todo el tema y nos permite descubrir las propiedades más importantes de una función. El vector gradiente no es solo una simplificación matemática, es un GPS para nuestra función y tiene dos propiedades o superpoderes que son increíblemente útiles. El primero, el gradiente siempre apunta en la dirección del máximo crecimiento. Si estás parado en un punto de la superficie y quieres subir por el camino más empinado posible, solo tenés que seguir la dirección que te marca el vector gradiente. Es más, la longitud o el módulo de ese vector te dice exactamente el valor de esa pendiente máxima. Y el segundo superpoder es que el gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel. Si recuerdas el mapa topográfico de la montaña, el gradiente siempre apuntará cuesta arriba, cruzando los caminos de altura constante en un ángulo perfecto de 90 grados. Esta propiedad es fundamental para todo, desde la física hasta el diseño. Terminar. Un ejercicio rápido. Analizamos la función logaritmo de x cuadrado más y cuadrado en el punto 1, 2. Lo primero es calcular nuestro GPS, el vector gradiente en ese punto. Hacemos las derivadas parciales y evaluamos y obtenemos el vector 2 quintos, 4 quintos. Ahora queremos que la pendiente de la dirección B, 3, 4, cuidado, este vector no es unitario. Lo normalizamos dividiendo por su módulo, que es 5, y obtenemos un vector unitario u. Ahora simplemente hacemos el producto escalar del gradiente por u y nos da 22 sobre 25. Esa es la pendiente en esa dirección. Y la pendiente máxima, las propiedades del gradiente, nos dan la respuesta sin hacer casi nada. La dirección máxima de crecimiento es la del propio gradiente, 2 quintos, 4 quintos. Y el valor de esa pendiente máxima es el módulo del gradiente, que nos da raíz de 20 sobre 5. Entramos al tema 2.7, máximos y mínimos. Este es uno de los temas con aplicación más directa en ingeniería. Cómo optimizaremos un diseño, cómo minimizando un costo o maximizando una eficiencia, todo se reduce contra los puntos más altos y más bajos de una función. Nuestro objetivo será precisamente cazar estos puntos y buscaremos los picos de la montaña, que son máximos, y los valles, que son los mínimos, pero en este nuevo paisaje tridimensional nos vamos a encontrar con un tipo de punto muy curioso llamado punto silla, que parece un máximo desde una dirección y un mínimo desde otra. Vamos a aprender a encontrarlos y a clasificarlos a todos. Bien. ¿Dónde empezamos a buscar estos extremos? Pensemos en la geometría, justo en la cima de un pico o en el punto más bajo de un valle. El suelo es plano, ¿verdad? Esto significa que el plano tangente a la superficie en ese punto debe ser perfectamente horizontal. Un plano horizontal tiene pendiente cero, tanto en la dirección de x como en la de y. Esto nos lleva a una conclusión importantísima. En un máximo o mínimo local, ambas derivadas parciales deben valer cero simultáneamente. Y si los dos componentes del vector gradiente son cero, significa que el gradiente es el vector nulo. Esta es nuestra condición de búsqueda. Los puntos que cumplen esto se llaman puntos críticos y son los únicos lugares donde podría haber un máximo, un mínimo o un punto silla. Nuestros puntos críticos. Ahora, ¿cómo los clasificamos? Al igual que en análisis 1, usamos la segunda derivada para ver la concavidad. Aquí usamos una combinación de todas las segundas derivadas para entender la curvatura y la superficie. Calculamos un número que llamamos D o discriminante usando la forma que se ve en pantalla y este número nos dice que todo lo que necesitamos saber. La interpretación es una simple receta. Si D es positivo, sabemos que hay un extremo. Si D es negativo, la curvatura no es consistente con una silla de montar, tenemos un punto silla. Si D da 0, el criterio no es concluyente, necesitamos un análisis más profundo. No nos interesa el comportamiento de una función en todo el infinito, sino en una región específica y delimitada. Queremos encontrar un punto más alto o más bajo, pero solo dentro de esa parcela. A esto lo llamamos extremos absolutos. El método para encontrar es como un plan de búsqueda sintemático. Paso 0, y es el más importante, primero debemos verificar que nuestra región estudiada sea cerrada y acotada, es decir, compacta, porque el teorema del valor extremo solo nos garantiza que el máximo y mínimo absoluto existen si se cumple esta condición. Una vez verificado, hacemos el paso 1, que es buscar los puntos críticos en el interior de la región, continuamos analizando qué pasa justo en la frontera de los bordes, y por último, hacemos una lista de todos los puntos candidatos que encontramos, los evaluamos a cada uno y simplemente elegimos el valor más grande y el más pequeño. Estos serían el máximo y el mínimo absoluto de la región. Para finalizar, aplicamos todo el método a esta función. Primero buscamos los puntos críticos, calculamos las derivadas parciales respecto de x y de y, las igualamos a 0. Esto nos da un sistema de dos ecuaciones. Al resolver con cuidado, encontramos 4 puntos candidatos. Segundo, clasificamos cada uno de estos puntos calculando la segunda derivada para poder usar la prueba D. En el punto 0, 0 el discriminante es positivo y f de xx es negativo. Por lo tanto, es un máximo local. En 0,4 d es positivo y f de xx también es positivo, así que es un mínimo local. Finalmente, tanto 2, 2 como menos 2, 2, el discriminante d nos da un valor negativo. No necesitamos calcular más. Sabemos que estos son puntos sillas. Y así hemos encontrado y clasificado todos los puntos extremos de la función. Vamos al último y muy poderoso tema de la unidad, los multiplicadores de Lagrange. Hasta ahora, cuando buscamos máximos y mínimos, asumíamos que podíamos movernos libremente por todo el dominio de la función. Pero en realidad casi siempre tenemos restricciones. Un presupuesto limitado, una cantidad fija de material, un tiempo máximo. ¿Cómo encontramos el valor óptimo de una función si nuestras variables no son libres, sino que están acotadas por una condición? Es como buscar un punto más alto de una montaña, pero estamos obligados a caminar por un sendero específico. La cima del sendero probablemente no será la cima de la montaña. Para resolver este tipo de problemas necesitamos una nueva técnica. Aquí está la brillante idea de Lagrange. Pensamos de nuevo en nuestro mapa topográfico. Tenemos un sendero por el que estamos obligados a caminar, que es una curva de restricción, y tenemos la curva de nivel de la montaña, que representa la altura. En este punto exacto, donde alcanzamos la máxima altura posible dentro de nuestro sendero, el sendero y la curva de nivel de esa altura deben ser perfectamente tangentes. Si se cruzan, significaría que podemos seguir avanzando por el sendero hasta llegar a una curva de nivel más alta y por lo tanto no estaríamos en el máximo. Y aquí viene la magia. Sabemos que los gradientes son perpendiculares a las curvas de nivel. Si las dos curvas son tangentes, su gradiente tiene que ser paralelo. Esta observación geométrica nos da la ecuación que es el corazón del método. Vamos a la práctica. ¿Cómo aplicamos esta idea de los gradientes paralelos? La ecuación vectorial se descompone en dos ecuaciones normales. La derivada parcial de f en x es igual a lambda por la parcial de g en x y lo mismo para la dirección y. Esas dos ecuaciones le añaden una tercera, la restricción original que nos dieron, g de x y es igual a k, y listo. Hemos transformado nuestro problema de optimización en un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, x, y el nuevo lambda.
El método consiste en resolver el sistema para encontrar todos los puntos candidatos y finalmente evaluarlos en la función original para ver cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Ahora agreguemos la pieza que falta. ¿Qué pasa si nuestro problema tiene no una, sino dos restricciones? Por ejemplo, buscar el punto más alto sobre una curva donde esa curva es la intersección de dos superficies como un cilindro y un plano. El punto debe estar en ambas superficies al mismo tiempo. La lógica de Lagrange se extiende de forma muy elegante. En el punto extremo, el gradiente de nuestra función debe poder escribirse como una combinación lineal de los gradientes de las dos restricciones. Esto nos lleva a una nueva ecuación. Añadimos un segundo multiplicador usando la letra mu y la condición se convierte ahora en un sistema de ecuaciones que se hace más grande, pero la idea fundamental de los gradientes alineados se mantiene. En nuestro ejercicio final, pensemos en algo que tenemos todos los días, una lata gaseosa. Tiene un volumen fijo de 355 centímetros cúbicos y el objetivo del fabricante debería ser usar la menor cantidad de aluminio posible para bajar un costo. Bueno, vamos a usar multiplicadores de Lagrange para encontrar dimensiones matemáticas perfectas que minimicen el área de una lata. Nuestra función a minimizar es el área total de la lata, A, que depende del radio R y la altura H. Pero no podemos hacer R y H tan pequeños como queramos. Tenemos una restricción y es el volumen, que no debe ser exactamente a 1000 centímetros cúbicos. Planteamos el sistema de Lagrange. El gradiente del área debe ser igual a lambda por el gradiente del volumen junto con la restricción del volumen. Al resolver el sistema de ecuaciones llegamos a un resultado muy elegante. La configuración óptima se da cuando la altura H es exactamente el doble del radio, es decir, cuando la altura de la lata es igual a su diámetro. Como vemos, el resultado nos dice que la altura debería ser igual al diámetro, pero la lata de coca real es más alta y más delgada. Esto muestra algo muy interesante. La optimización matemática nos da la idea teórica, pero en el mundo real la ingeniería debe considerar otros factores como la ergonomía, el marketing y la producción. Así que sí, definitivamente usar la lata de Coca-Cola es un ejemplo más que potente. Ahora, con esta última diapositiva, llegamos al final de nuestro portfolio de la unidad 2. Esto ha sido un viaje muy intenso pero fascinante y agradecemos sinceramente su tiempo y atención.